Hola, hola, hola. Hoy es 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental. Y por ello en tu podcast, Rompiendo el Estigma, Hablemos de Salud Mental, vamos a abordar un caso que ya sucedió hace algunas décadas. Sin embargo, es un tema de vital importancia, dado que aborda algunos de los puntos de la ética en la práctica de la psicología. El caso de la familia Reimer. Comenzamos. Bien, para esto hay que remontarnos al año de 1965. Una pareja de adolescentes, Janet y Ron Reimer, tuvieron a unos gemelos idénticos, Bruce y Brian Reimer. Al principio parecía todo normal, los niños eran sanos, pero desafortunadamente a los 8 meses comenzaron a mostrar signos de dificultad para orinar. Después de algunos diagnósticos, la pareja decidió someterlos a una cirugía de circuncisión, la cual salió totalmente mal. Y aquí es donde comienza la trágica historia, ya que la pareja Reimer decidió llevar a Bruce a un médico quien sugirió hacerle una reasignación de sexo para que fuera criado como una mujer. Tras este consejo, incluso cambiaron el nombre de Bruce a Brenda y comenzaron la crianza como si fuera una mujer. Y bien, ¿por qué a Bruce? Porque a él fue a quien, por error de esta cirugía, sí, a sus pocos meses de edad, se le desprendió su pene a causa de una necrosis. Pero para esto y para hablar más a detalle y sobre todo lo relacionado con los temas de la ética, invité a dos especialistas, dos colegas, la psicóloga Marta Sandoval y la psicóloga Arely Sánchez, quienes nos van a ilustrar sobre este desafortunado caso con el fin de que todos lo conozcamos y que sea algo que nunca, por favor, vuelva a suceder. Hola, muchas gracias, Lilian. Pues sí, como comentabas, vamos a hablar del caso de la familia Reimer, que inicia en 1965 con el matrimonio de Ron y Janet Reimer, en el cual tuvieron unos gemelos, Brian y Bruce. Hablemos más específicamente del caso de Bruce, que tuvo un desprendimiento por necrosis en sus genitales a los 8 meses de nacido, por lo cual sus padres se influenciaron por un doctor llamado John Money. Decidieron someterlo a una orquiectomía. Bruce tenía tan solo poco menos de 2 años. Enseguida de esto, se le hizo un tratamiento con estrógenos, buscando educarlo como una persona del sexo femenino. Desde entonces respondía al nombre de Brenda. Brenda tuvo problemas de depresión durante su infancia y adolescencia. En 1990, a sus 15 años, ella se enteró de la historia real acerca de su sexo biológico. En consecuencia, decide realizarse una mastectomía y seguir un tratamiento con esteroides para recuperar su masculinidad. Brenda ahora se identificaba como David y se casó en 1990 con Jean Fontana, de quien adopta a sus 3 hijos. Por otro lado, Brian padeció de esquizofrenia, esto como consecuencia de las traumáticas terapias recibidas durante su infancia por el Dr. Money. Brian, atormentado, se suicidó por sobredosis en 2002. Por su parte, David también se suicidó en el 2004, con una escopeta debido a los continuos problemas mentales ocasionados por su historial médico y psicológico, relacionados con un impuesto cambio de sexo. Esta decisión la tomó en el mismo año y a unos días de que Jen le solicitara su separación. Es un caso lamentable que nos lleva a reflexionar y es por eso que le recomendamos a nuestra audiencia que siempre investiguen con quién se van a tratar, que siempre busquen segundas opiniones y si algo no les parece, alcen la voz, aunque sea un pseudo profesional. Muchas gracias, Arely, por ilustrarnos a detalle a través de esta historia con este familiograma. Vamos a darle paso a nuestra colega, la psicóloga Marta Sandoval, si te parece, quien nos va a hablar de qué principios y qué artículos se vieron infringidos en relación al código de ética de los psicólogos y las psicólogas. Buenas tardes, es un gusto continuar aquí en la mesa de trabajo con la doctora Lilian Sepúlveda y la compañera doctora Claudia Arely Sánchez. Como estamos atendiendo el caso de Bruce Reimer, hoy analizaremos cómo las acciones del doctor
John Money no solo violaron los principios éticos fundamentales, sino que también implica la violación de los derechos de los pacientes, basándonos en el Código Ético en Psicología y en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. Esta Ley de Salud Mental fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de febrero de 2011 y donde la última reforma publicada fue también en el Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014. El caso de Bruce Reimer es un claro ejemplo de las anomalías que surgen cuando los profesionales de la salud mental anteponen sus intereses personales a los derechos de los pacientes. Como nos hemos dado cuenta, el doctor John Money realizó un experimento controversial en el caso de Bruce, donde lo afectó gravemente en su vida, donde no consideró la dignidad, la privacidad y los derechos humanos de Bruce. El Dr. Money violó principios básicos del Código Ético en Psicología. En primera instancia abordaremos algunos artículos de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. Por ejemplo, mencionamos el artículo 6, donde dice que las personas usuarias de los servicios de salud mental tendrán derecho a, en la fracción 1, al acceso oportuno a una atención integral y adecuada por los servicios de salud mental. Inciso 2, a recibir información clara, veraz, oportuna y completa para la toma de decisiones relacionadas con su atención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Así nos indica en la fracción 6 a que se informe al padre, la madre, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del programa, campaña o tratamiento que reciba la persona usuaria en caso de que sea menor de edad o incapaz. En la fracción 11 se refiere a la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria. Luego hablaremos del artículo 20, se refiere para la prevención de riesgos en materia de salud mental. Hablamos del artículo 32, donde dice que el psicólogo debe proporcionar información clara y precisa a la persona usuaria y a sus familiares respecto al tratamiento que se pretenda emplear, el cual no podrá iniciarse sin antes haber sido exhaustivos en proporcionar la información al respecto, así como haber sido aceptada la responsabilidad y compromisos que implican la aplicación del tratamiento. Con base a los fatales hechos desencadenados a partir del tratamiento, se tiene claro que los padres de los gemelos Reimer no tuvieron acceso a la información detallada. Ahora pasaremos a mencionar algunos artículos del Código Ético del Psicólogo. Por ejemplo, hablamos del artículo 6, donde nos habla del derecho a la protección de la salud mental. Este artículo garantiza que toda persona tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso en el ámbito de la salud mental. Como vemos, el abuso psicológico que sufrió Bruce bajo el experimento de la resignación de género violaría este derecho fundamental. Luego mencionaremos el artículo 11, donde habla de la protección contra el maltrato. La ley protege a los pacientes contra cualquier forma de abuso o maltrato en los tratamientos de salud mental. Las acciones de Money, que incluyeron manipulación psicológica y ocultamiento de información, claramente violan este artículo. Y por último, mencionaremos el artículo 20, donde nos habla de la obligación de los profesionales de la salud mental a actuar conforme a la ética profesional y el beneficio del paciente. Como veremos, Money, al usar a Bruce como un experimento sin tomar en cuenta su bienestar, infringió en este artículo al priorizar su agenda científica sobre la salud psicológica del paciente. En este caso, las acciones de Money demostraron todo lo contrario, causando daños irreparables en la vida de Bruce y de su hermano. Como reflexión, nos llevamos que el caso de Bruce Reimer nos recuerda la importancia de respetar los derechos y la dignidad de los pacientes en todo momento. La salud mental es un derecho y todos merecemos recibir un trato digno, información clara y la posibilidad de decidir sobre nuestro propio bienestar. La ética no es solo una norma profesional, es un compromiso con la humanidad. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar aquí, doctora Lilian Sepúlveda y doctora Arely Sánchez. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Arely. De esta manera vamos cerrando este episodio de este podcast Rompiendo el Estigma, Hablemos de Salud Mental. Vimos cómo este caso de la familia Reimer en específico de Bruce Reimer, es un indicativo de las anomalías que surgen cuando los profesionales de la salud mental, como el doctor John Money, violan los principios del código ético. Este doctor antepuso sus teorías al bienestar del paciente, supuestamente lo estaba educando en este nuevo sexo. Sabemos que usó además unas terapias traumatizantes tanto para él como para su hermano, quien por
por cierto desarrollo de esquizofrenia y con base y por esto él terminó también quitándose la vida. Vimos esta repercusión social que también tuvo toda esta supuesta terapia para Bruce. Entonces no solo no le explicó las consecuencias y que ni siquiera tenía una edad suficiente como para haberlas entendido, haber tomado una opinión, Bruce siendo un muy pequeño, entonces ni las conoció ni podría entender estas consecuencias que tuvo tanto mentalmente como biológicamente y como ya comenté socialmente y esperemos que haya sido ilustrador este caso, inspirador para seguir haciendo nuestras prácticas de la manera más ética posible y les esperamos en un siguiente episodio de este podcast Rompiendo el Estigma. Hablemos de salud mental. Gracias. Hasta aquí, Lilian Sepúlveda.